Hola a todos, bienvenidos a su canal Sin Problemas. Soy Marcelo, su guía en el mundo de la ciencia. En el presente video vamos a continuar con el análisis de las condiciones del movimiento parabólico. En nuestro primer análisis determinamos que para que una partícula describa un movimiento parabólico, como primera condición, debe moverse en una región donde el vector aceleración sea constante. Constante refiriéndose a qué? Constante tanto en dirección como en magnitud. Además, demostramos bajo qué condiciones la gravedad puede considerarse como una aceleración constante. A este caso particular le dimos el nombre de tiro de proyectiles. Una vez conocido esto, podemos continuar con las siguientes condiciones. ¿Cómo es? La partícula debe tener una velocidad inicial diferente de cero. ¿Cómo influye la velocidad en el movimiento? Bueno, tenemos dos ecuaciones vectoriales. Analicemos la de la posición. Sería posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Qué sabemos de la aceleración? Que la aceleración es un vector constante. Ya sabemos qué significa constante. Constante hace referencia tanto al módulo como a la dirección. Para simplificar el análisis, supongamos que parte desde el origen de coordenadas. Es decir, que la posición inicial es el cero vector. Tenemos que estamos revisando qué es lo que sucede si la velocidad es cero. Vamos a averiguar qué es lo que sucede si la velocidad es cero. Supongamos que tenemos una velocidad inicial igual a cero. ¿Qué sucede en este caso? Cero, el cero vector obviamente, porque estábamos comparando el vector con un escalar y eso es imposible. Bueno, ¿qué sucede con la ecuación? Simplemente nos quedaría un medio de la aceleración por t al cuadrado. ¿Esto nos garantiza que el movimiento es rectilíneo? No, a menos que consideremos nuestras condiciones. Expresemos nuestra aceleración como el módulo y su unitario. Si reemplazamos esto aquí, ¿qué sucede? Por nuestra condición, la primera condición que teníamos, nos dice que el módulo es constante y que la dirección es constante. Bueno, aquí también me falta la dirección. Bueno, módulo constante. T varía, pero la dirección es constante. ¿Qué genera? ¿Qué movimiento es este? Pues según nuestras ecuaciones tendríamos un movimiento uniformemente acelerado. Veamos. Tomemos un punto de partida, llamémosle el punto de partida A. Por este punto de partida pasa un sentido, tomemos cualquier sentido que pase por el punto A. Decimos que inicialmente la velocidad es igual a cero. Entonces, todo el movimiento se rige según la aceleración, que es un vector constante. ¿Qué sucede aquí? Que el cuerpo va a moverse siempre en este sentido, en la dirección del vector A. Y esa es una trayectoria recta. Y se supone que nuestro movimiento es curvo, es decir, es una parábola. Entonces, es verdad que la partícula debe tener una velocidad inicial diferente de cero para que se pueda generar un movimiento parabólico. Pero además de esta condición tenemos otra condición. No basta con que
la velocidad inicial sea diferente de cero. Y esto nos lleva a otra condición complementaria, la cual nos dice que el ángulo que se genera entre el vector velocidad y el vector aceleración a lo largo de la trayectoria se encuentra en el intervalo de 0 a 180 grados. ¿A qué me refiero con esto? Que entre el vector aceleración y el vector velocidad generan un ángulo. Ese ángulo tiene que encontrarse en el intervalo mencionado de 0 a 180 grados. Pero como vemos, nuestro intervalo es abierto en los extremos, lo que quiere decir que no incluye ni a 0 ni a 180 grados. Veamos qué sucede si incluimos en las ecuaciones a esos ángulos. De la anterior condición vamos a tomar que la velocidad inicial es distinta de 0, del cero vector. Además de esto, tomamos la primera condición que nos dice que tenemos la aceleración constante, tanto en módulo como en dirección. Tenemos la ecuación vectorial de posición, que es posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Qué sería nuestra ecuación vectorial? Para comodidad vamos a suponer que el movimiento comienza en el origen. Entonces, vamos a tomar el primer caso, que es el primer extremo, que es 0 grados. Caso θ es igual a 0 grados. ¿Qué quiere decir 0 grados? Que la abertura entre A y B tiene que ser 0 grados, es decir, son paralelas. Tomamos aquí el punto A. Este es un punto cualquiera del espacio desde el que vamos a colocar los vectores. Se supone que este ángulo es 0, por lo tanto, hagámosle con negro la aceleración y con azul la velocidad. Esta es una flechita. ¿Qué significa que los dos estén en la misma dirección? El unitario de A es igual al unitario de B. Ojo, que es B sub 0 aquí, me falta el B sub 0. Entonces, los dos unitarios coinciden a lo largo de todo el movimiento. ¿En qué nos afecta esto? Pues tomemos la ecuación. Posición es igual velocidad inicial. Sería velocidad inicial por unitario de B sub 0 por T más un medio del módulo de la aceleración por el unitario de la aceleración por T al cuadrado. Pero si tomamos nuestra igualdad, nos quedaría de la siguiente forma. R, la posición es igual al módulo de la velocidad inicial más un medio del módulo de la aceleración por T al cuadrado por el unitario de A. ¿Qué es lo que hice? Simplemente reemplacé el unitario de B sub 0 por el de A y luego factoricé el módulo de A. Ahora, ¿en qué dirección va a darse el movimiento? En la dirección de la aceleración, U sub A. Pero que conocemos que el unitario de A es constante, lo cual quiere decir el movimiento se va a dar en línea recta. Pues tenemos el punto A y por el punto A pasa, digamos que pasa una recta que nos va a servir para conocer el sentido en que viaja. Bueno, es la línea punteada, que le vamos a llamar el sentido. ¿Qué pasa con la aceleración y la velocidad inicial? En el primer gráfico, que son paralelas. Tienen el mismo sentido y van en la misma dirección. Eso quiere decir que nuestra velocidad final va a tener esta dirección.
Como vemos, las posiciones que toma a lo largo del tiempo se encuentran en dirección del unitario de la aceleración, que es un vector constante. Entonces, la partícula va a tomar posiciones a lo largo de esta línea recta, es decir, que tiene una trayectoria recta. Esto sería un movimiento uniformemente variado, es decir, uniformemente acelerado. Veamos, velocidad inicial es una condición inicial, entonces esto es constante. Aceleración, módulo constante por la primera condición. Bueno, lo que nosotros buscábamos era una trayectoria curva, igual que la anterior, pero si tomamos esta condición de θ es igual a 0, lo que obtenemos es una trayectoria recta. Entonces es necesario que θ sea diferente de 0 grados. Ahora, tomemos el segundo caso en el que el ángulo entre aceleración y velocidad es 180 grados. ¿Qué quiere decir que θ es 180 grados? Bueno, lo mismo, igual que antes. Tenemos el vector, un punto de referencia. El vector, tenemos este que es el vector velocidad. ¿Dónde está el vector aceleración? Estos son 180 grados tomados. Nuestro vector aceleración está en este lado. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que el unitario de la aceleración es igual a menos el unitario de b. Es igual que antes. Bueno, en esta vamos en la ecuación vectorial de velocidad instantánea y en la ecuación de posición instantánea. Entonces, ecuación vectorial de velocidad instantánea sería velocidad inicial más aceleración por tiempo. Módulo de velocidad inicial por unitario de velocidad inicial más módulo de la aceleración unitario de la aceleración por tiempo. ¿Qué conocemos? Que los unitarios, las direcciones de los vectores velocidad inicial y aceleración son antiparalelos por este signo. Entonces es igual, reemplacemos tranquilamente. Unitario de aceleración, este va con un menos por este menos de aquí, pasa acá, más módulo de la aceleración, dirección por tiempo. Entonces, ¿qué hice aquí? Simplemente reemplacé nuestra condición. Simplemente reemplacé lo que obtuvimos gráficamente. Bueno, de aquí simplemente factorizamos y nos dice que el vector aceleración por tiempo menos b sub 0 por unitario de a. Evidentemente, un movimiento uniformemente acelerado, retardado. Que la aceleración y la velocidad inicial toman direcciones opuestas. Lo que nos interesa de aquí es la dirección. ¿Qué dijimos? Dirección de la aceleración, que es constante. Por lo tanto, tomamos nuestro punto, nuestro vector velocidad. Todo el movimiento se va a desarrollar en una sola dirección. Como vemos, el unitario de la aceleración es constante. Se va en sentido de la línea punteada azul. Y eso es una trayectoria recta. Igual que antes, de nuevo, necesitamos una trayectoria curva. Por lo tanto, es necesario que θ sea distinto de 180 grados. Es absolutamente necesario para el movimiento parabólico. Es absolutamente necesario. Entonces ya sabemos
¿Por qué? En nuestro intervalo están prohibidos los valores de 0 grados y 180 grados. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dice que se encuentran a lo largo de la trayectoria el ángulo que forman estos dos vectores se encuentra en este intervalo. Es decir, que a lo largo del tiempo, θ no es un ángulo que se mantiene constante, sino es un ángulo que varía a lo largo del tiempo. Sus valores se encuentran en este intervalo. Vamos a demostrar que eso es verdad. En primer lugar, tomemos la trayectoria parabólica. Esta es una trayectoria parabólica. Vamos a tomar varios puntos en la trayectoria que nos permitan hacer el análisis. Tengo que tomar 5 posiciones a lo largo de toda la trayectoria. Escojamos, son aleatorias, ustedes pueden escoger cualquiera. Tomamos esta, tomamos esta, tomamos esta, 3, 4 y 5. 5 posiciones. Listo, 5 posiciones que ha tomado el cuerpo a lo largo de la trayectoria. Por la primera condición, sabemos que la aceleración debe ser constante. Vamos a tomar como aceleración, vamos a tomar el caso especial tiro de proyectiles. ¿Qué decimos del tiro de proyectiles? Está en un campo gravitacional y la gravedad está paralela al sentido de las Y en dirección a las Y negativas. Entonces, aquí está G. En cada punto se repite lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en un campo gravitatorio en el que consideramos que G es constante. Entonces aquí viene G. En todos los puntos es la misma. Por la primera condición, ojo. Listo. Un segundo paso. Vamos a hacer lo siguiente. Tomemos un sentido de movimiento. Este sería nuestro punto A y este nuestro punto B. ¿A qué me refiero con un sentido de movimiento? No es lo mismo que vaya del punto A al punto B que vaya del punto B al punto A. Entonces nuestro sentido de movimiento va a ser de A a B. Es decir, tiene este movimiento. Y listo. ¿Para qué nos sirve esto? Para la velocidad. Veamos cómo varía nuestra velocidad. La velocidad es tangente a la trayectoria por definición. Entonces, aquí viene una velocidad. Ojo que no estamos haciendo nada a escala, esto solamente es un esquema. Aquí viene otra velocidad. Ojo que no son las mismas. Tienen diferente módulo, dependiendo el sitio en que se las calcule. Pero aquí nuestro objetivo es simplemente analizar el ángulo. Aquí viene otra B. Y otra velocidad. Para no generar confusión, numerémoslas. Porque si yo veo, por ejemplo, este gráfico, digo, es una velocidad constante, porque en todo instante es B, pero no es verdad. Entonces aquí pongamos 1, esta va a ser la velocidad 2, esta va a ser la velocidad 3, esta la velocidad 4 y esta la velocidad 5. Con G es constante, eso no nos interesa. Ahora veamos cómo evolucionó el ángulo a lo largo de la trayectoria. Este es nuestro ángulo, este es nuestro ángulo, este es nuestro ángulo, este es nuestro ángulo y este es nuestro ángulo. Sabemos que el ángulo inicial no va a ser ni 0 ni 180 grados. Y como vemos a lo largo de la trayectoria, el ángulo entre la aceleración y la velocidad se va cerrando. Es decir, no es constante, pero se encuentra en nuestro intervalo. El ángulo inicial es mayor a 90 grados y va disminuyendo, disminuye, disminuye, disminuye y cada vez se hace más pequeño. Pero ese ángulo pequeño jamás llega a ser 0 grados. El ángulo que se genera a lo largo de la trayectoria se encuentra precisamente en el intervalo de 0 a 180 grados. Entonces podemos afirmar que efectivamente la condición es necesaria. Gracias por haberme acompañado. Espero que esta información les sea de utilidad. No olviden de dejar sus comentarios y nos vemos en la próxima. Chao.